El viento que recorre los callejones húmedos susurra secretos, mezclados con el halo de moho, la suciedad y los ecos de una ciudad encendida desde hace horas, donde luces deslumbrantes brotan de cada rincón. En medio de este caos urbano se alza un teatro antiguo, único e inexplicable, cuyo origen y veracidad nadie sabe. Dicen que quien cruza sus puertas vive una experiencia inolvidable, un espacio donde la realidad y los sueños se funden hasta volverse indistinguibles. Al pasar el umbral, un portero de porte imponente, con rasgos masculinos y duros como un roble centenario, ojos amarillos como estrellas y piel oscura como el chocolate más amargo, te detiene y te saluda con voz profunda. Bienvenido a el espejo de las almas, donde la verdad y los sueños se difuminan. A continuación, explicaba las reglas de la velada. 1. La máscara debe permanecer puesta en todo momento. Quitársela conllevará la expulsión inmediata. 2. El ticket es válido para una única experiencia. Si deseas volver, deberás adquirir otro antes de salir del teatro. 3. Todo lo que ocurra aquí debe quedarse aquí. Quien revele lo visto perderá el derecho a regresar. 4. Recuerda que esto es un sueño. Nada de lo que vivas aquí pondrá tu vida en peligro. 5. Solo podrás volver una vez al mes para asistir a otra función. Toma tu máscara, añade el portero, y prepárate para una velada inolvidable. Era mi segunda visita al Teatro de las Almas. Mi mejor amiga Rosie me había invitado a este espectáculo como modo de disculpa tras una discusión en la que ambos tuvimos parte de culpa. Aunque llevábamos años conociéndonos y peleando desde niñas, una dinámica que, en el fondo, nos unía. Nunca imaginé que, tras aquel fuerte enfrentamiento, olvidaríamos nuestras rencillas tan pronto y volveríamos a hablar en tan poco tiempo. Sin embargo, ahí estaba Rosie en mi puerta, otra vez con su sonrisa radiante, pidiéndome perdón por lo sucedido. Recuerdo que, desde pequeñas, cada vez que discutíamos, Rosie era la primera en ofrecer disculpas, aunque no fuera la única responsable. Al principio me resultaba incómodo, pero con el tiempo entendí que esa costumbre era una muestra de cariño. Gracias a ella, nuestros problemas se resolvían antes de enquistarse. Volví en mí cuando abrí la puerta y la vi mirarme con ese aire amenazante, como un lobo al acecho, aunque su personalidad, amable, tímida y con aversión al conflicto, lo hacía casi imposible. Rosie siempre había temido quedarse sola, así que se esforzaba en dar el primer paso para proteger nuestra amistad. A veces me sentía culpable, porque ella cargaba gran parte del peso de nuestras reconciliaciones, pero, al mismo tiempo, agradecía no tener que hacerlo yo. Me apresuré a vestirme. Agarré mi bolso de diseñador y me puse un vestido verde, sofisticado y cautivador, que contrastaba con mi cabello rizado y oscuro. Quería verme elegante y, si aparecía algún chico encantador, estar a la altura de mi imagen. Rosie, en cambio, optó por la comodidad. Unos leggings ajustados, una camisa blanca y una mochila ligera. En más de una ocasión intenté convencerla de cambiar su estilo, pero ella nunca accedió. Una vez incluso lloró, y desde entonces desistí. Aún así, no podía evitar admirar lo bien que lucía con su sencillez. Caminamos por las calles nocturnas hacia el Teatro de las Almas, hablando del lugar y rememorando mi primera vez. Aunque se llamara teatro, recordaba una atmósfera más propia de un bar clandestino. Penumbra íntima, sofás de terciopelo, taburetes altos y lámparas de araña que proyectaban sombras en las paredes. El concepto era simple. Cada comensal llegaba con máscara y pedía un solo plato, guiso o postre. Al degustarlo, uno viajaba a un sueño ajeno hasta el último bocado, cuando la realidad regresaba. Mi elección fue un pastelito de fresa, delicado y tentador. Al primer mordisco, un estremecimiento recorrió mis piernas. El placer fue tan intenso que mi mente se quedó en blanco un instante. En ese ensueño, yo era una actriz consagrada, codiciada por el soltero más famoso de Nueva York. Verlo inclinarse ante mí y sentir su mirada sobre mi piel hizo que mordiera mi labio inferior. ¿Te ocurre algo? Preguntó Rosie.
chasqueando la lengua. Perdona, respondí, apartando la fantasía. Estoy distraída. ¿Ya sabes qué pedirás en la siguiente ronda? Insistió un poco más fuerte. Te he dicho 1000 veces que bajes el tono, le reproché, hinchando el pecho. No querrás que nos miren, ¿verdad? Le di un suave pellizco en la costilla. Ella saltó y me lanzó una mirada de desafío y algo de rencor, algo impensable tras 10 años de amistad. Me paralicé, sorprendida, pero al instante recuperé la compostura. Creo que repetiré el postre, dije, volviendo al tema. Ese estallido de dulzura me fascinó. ¿Y tú? Tengo otra idea, pidamos un platillo para compartir. Respondió Rosy, con inusual determinación. ¿Compartir? Pregunté, incrédula. ¿Tú lo has intentado? Dicen que el sabor se intensifica en compañía. Apretó mi mano con fuerza y me miró a los ojos con una decisión poco habitual en ella, que parece que siempre deja sus deseos al último, pero ver esa mirada me hizo sentir algo incómodo. Acepté sin dudarlo mucho, pensando en la discusión de hace 2 meses, que casi rompe nuestra relación. Me parece perfecto, musité. Caminamos hasta quedar a unos pasos de la entrada del teatro. La intensa luz del escaparate, combinada con el resplandor que se filtraba desde el interior, iluminaba la fachada con un aire casi mágico. Me sentía feliz, como si por fin pudiera respirar algo de belleza entre tanto caos. El portero nos recibió con una sonrisa pulida por la costumbre y nos ofreció 2 máscaras. Una máscara de conejito para usted, señorita, dijo, entregándomela con una sonrisa coqueta. Tan dulce como su mirada. Tiré sutilmente del escote de mi vestido, acentuando mi busto con un gesto automático, casi como un acto reflejo de coquetería. Él no pareció notarlo. Y para la señorita Rosy, una máscara de lobo, perfecta para unos ojos que no pierden su objetivo, añadió ofreciéndosela. Rosy sonrió con seguridad. Asintió levemente y le devolvió la sonrisa el guapo portero totalmente contrario a mí. Aquella interacción me irritó. Sentí la sangre subir a mi rostro, pero ya estábamos ahí. No había vuelta atrás. Avanzamos hasta la barra y pedimos un par de copas para matar el tiempo mientras esperábamos el siguiente espectáculo. Entonces vi a un joven fornido, con una máscara de león, acercarse. Me preparaba para hablarle, cuando Rosy tiró de mi silla con disimulo. Se inclinó hacia mí y me susurró al oído. ¿No crees que ya es momento de darme una explicación en vez de irte a ligar? Hace 2 meses me partí el alma reuniendo pruebas del acoso laboral que nuestro jefe me hacía. Aguanté sus humillaciones, hablé con otros compañeros que pasaron por lo mismo, te mostré los mensajes que recibía. Ya estaba todo listo para denunciarlo, y aún así lo arruinaste acostándote con él. Sus palabras me golpearon como un latigazo. Recordé las noches de trabajo extendidas, las llamadas nerviosas que recibía de su parte cuando el acoso se volvía insoportable. Llevábamos 2 años en la misma empresa. Ella en finanzas, yo en administración. Me había contado cómo su jefe la gritaba, la saturaba de trabajo solo por sobresalir. 6 meses atrás, comenzó a reunir evidencias con otro compañero. La idea era presentarlas a recursos humanos, denunciarlo y que ella tomara su lugar. Estaban a punto de lograrlo. Pero 3 días antes de presentar la denuncia, durante una fiesta que reunió a todas las sedes, bebí más de la cuenta y terminé acostándome con él. Mientras él dormía, recibí un mensaje de Rosy. Todo está listo para encargarnos de él. Al verlo en mi pantalla, él también lo leyó. Fue suficiente para que lo transfirieran de inmediato a otra sucursal. La empresa, en su afán de silenciar el escándalo, subió ligeramente los sueldos y colocó a un nuevo jefe. ¿Cómo iba a saber que ibas a revisar mi celular? Solté con la voz alzada, sin poder contenerme. La mujer frente a mí ya no parecía mi amiga. ¿Pero por qué tenías que acostarte con él? ¿En serio? Insistió. Esa pregunta no era propia de la Rosy que yo conocía. No me interesaba en absoluto, repliqué. Fue una tontería, un error. Ni siquiera era tan guapo. Con suficiente tequila, cualquier hombre parece atractivo, ¿no? Fue un error, admití con más claridad de la que sentía, pero no me iba a dejar regañar por ella. No quería acostarme con él. ¿No crees que también soy una víctima? Rosy respiró hondo varias veces, intentando calmarse. La miré disgustada, pero al mismo tiempo esperaba su reacción. Está bien, ya pasó hace tiempo y estoy cansada de rencores, dijo al fin. Pidamos el platillo compartido. Pato a la naranja para compartir, por favor. El camarero me pidió confirmación con la mirada.
Asentí en silencio. Se lo había prometido y debía cumplirlo. Entonces se alejó, recordé nuestra infancia, como siempre que jugábamos y rompió algo echaba la culpa a Rosie, y ella no decía nada. Me sentí mal por un momento porque esto había seguido por nuestros 10 años de conocernos. Pensé en disculparme más tarde por eso. Tal vez si la había tratado mal. El murmullo en las mesas cercanas aumentó de tono, y yo estuve a punto de exigir silencio cuando el bartender, enfundado en una máscara de cuervo, intervino. No hagan caso, ese plato es muy especial y pocos lo piden, por eso hablan tanto. La mayoría prefiere experiencias en solitario, pero yo creo que compartirlo añade un matiz único. Es que somos muy amigas y nos encanta compartir, sonrió Rosie, cómplice. Oh, eso fue por recomendación de la otra vez, rió el bartender. Espero que disfruten el resultado. No entendía de lo que estaban hablando, aunque no podía ver su rostro. Creí que era guapo, pues sus facciones se veían finas. Cuando llegó el camarero, trajo un plato grande, como para 3 comensales. Era un hermoso pato, perfectamente cocido y relleno de distintos cereales y frutas, bañado en una delicada salsa de naranja. Normalmente no me entusiasman los platillos con carne, pero aquel aroma me hizo la boca agua. El camarero nos entregó 2 juegos de cubiertos y nos explicó que, al tratarse de un plato para compartir, no podíamos empezar a comer la misma parte al mismo tiempo. En ese instante, recordé que no estábamos en un restaurante cualquiera, sino en una experiencia sensorial. ¿Qué clase de vivencia nos aguardaría? Yo escojo este, dijo, disfrutando el momento, aunque noté un leve temblor en su voz. Asentí sin preguntarle nada, y cuando ella señaló el mismo pedazo que yo, decidí tomar un poco de relleno, cereales tostados y frutos rojos que me tentaban por su dulzura. Al morder al unísono, todo se volvió oscuro. Abrí los ojos, pero un dolor punzante en las muñecas y los brazos me hizo estremecer. Me ardían como si me hubieran tallado con una lija. Mi boca estaba tan seca que, al intentar mover los labios, sentí que se me rompían. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué es este lugar? Miré a mi alrededor. Estaba en un cuarto viejo y mohoso. Parecía un depósito de almacenaje. A mi derecha, había decoraciones de Navidad y de otras festividades acumuladas sin orden. A mi izquierda, libros viejos y algunos cuadernos antiguos. ¿Qué diablos estaba pasando? Recordé que hace apenas un momento estaba en el Teatro de las Almas, y entonces los recuerdos me golpearon. No eran míos, eran de ella. Me había sumergido en una experiencia ajena. Ahora mi nombre era Magali. Según esos recuerdos, estaba secuestrada por mi hermana Carmen. Ella me había invitado a cenar un fin de semana para ponernos al día, pero durante la cena me drogó y llevaba ya 2 días encerrada en este lugar. Intenté gritar, pero tenía la boca sellada con cinta adhesiva. La desesperación me invadió. Estaba deshidratada, sudorosa y sucia. Evidentemente, no me habían dejado ir al baño en todo ese tiempo. El olor era insoportable, impregnando cada rincón del cuarto, y yo me sentía cada vez más débil. Quería llorar. ¿Qué demonios era esto? Se suponía que debía ser una experiencia dulce, pero en cambio, estaba viviendo la desesperación más cruda. Entendí perfectamente el terror de Magali, de la mujer en cuyo cuerpo estaba atrapada. Decidí no rendirme, movida por el deseo de sobrevivir, el mío y el de Magali. Empecé a tambalear la silla en la que estaba atada, intentando acercarme a los adornos navideños que había visto antes. Entre ellos, había una estrella de árbol de Navidad. Si conseguíamos alcanzarla, podríamos desatarnos. Nos balanceamos con fuerza, una y otra vez, hasta que finalmente escuchamos un crack. Abrí los ojos. Habíamos caído al suelo, y aunque rompimos parte de los adornos, no importaba. Nos arrastramos lentamente, arrastrando también la silla, hasta acercarnos a la estrella de Navidad. Después de casi media hora de esfuerzo, logramos llegar. Empezamos a intentar desatar las cuerdas usando las puntas de la estrella, pero de repente me detuve en seco. Alguien estaba abriendo la puerta. Era Carmen. ¿Qué haces en el piso? ¿Quién te dio permiso?, espetó. Se acercó y, de un golpe, me pateó el abdomen. Sentí náuseas, pero con la boca sellada apenas pude arcarmear un poco sin vomitar. Me levantó de la silla de un tirón y, en el proceso, notó que escondía algo en la mano.
la estrella de Navidad. Sonrió con malicia y me arrancó el adorno, para luego lanzarlo a un rincón del cuarto. ¿En serio creíste que podías irte, así como así? Me abofeteó con fuerza en una mejilla y luego en la otra. ¿Ya que quieres ser libre? ¿Qué te parece si te ayudo? Sacó unas tijeras de su bolsillo y las lanzó al centro del cuarto. Vamos. Dijo con una sonrisa cruel. Si logras llegar a ellas en menos de 1 hora, te dejaré libre. Sabía que probablemente mentía, pero no quería perder ni un gramo de esperanza. Así que comencé a tambalear la silla hacia adelante, moviéndome lentamente mientras Carmen me observaba con atención. Estaba hambrienta, deshidratada, exhausta. Sentía que iba a desmayarme, pero no me detuve. Quería esas tijeras. Avancé tambaleante, hasta que de pronto la silla se volcó y caí de lleno al suelo. El golpe fue brutal. Sentí que algo se rompía en mi cabeza. La sangre comenzó a escurrirme por la frente. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando un balde de agua helada fue arrojado sobre mí, obligándome a despertar de golpe. El impacto del agua arrancó la cinta de mi boca y un grito desgarrador brotó de mis labios. ¡Ah! ¿Creíste que te dejaría descansar tan fácilmente? Escupió Carmen. Sacó una botella de agua y me la puso en la boca. Sabía que probablemente mentía, pero no quería perder ni un gramo de esperanza. Así que comencé a tambalear la silla hacia adelante, moviéndome lentamente mientras Carmen me observaba con atención. Estaba hambrienta, deshidratada, exhausta. Sentía que iba a desmayarme, pero no me detuve. Quería esas tijeras. Avancé tambaleante, hasta que de pronto la silla se volcó y caí de lleno al suelo. El golpe fue brutal. Sentí que algo se rompía en mi cabeza. La sangre comenzó a escurrirme por la frente. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando un balde de agua helada fue arrojado sobre mí, obligándome a despertar de golpe. El impacto del agua arrancó la cinta de mi boca y un grito desgarrador brotó de mis labios. ¡Ah! ¿Creíste que te dejaría descansar tan fácilmente? Escupió Carmen. Sacó una botella de agua y me la puso en la boca. Intenté defenderme desesperada. No me culpes, hermana. Yo nunca haría algo malo. Dije, pero en mi interior con amargura sabía la verdad. Me había hecho pasar por inocente. Muchas veces. Para evitar castigos. No era su responsabilidad cuidarme, pero me aprovechaba de su posición de hermana mayor. Carmen presionó aún más fuerte su pie contra mi pecho. ¿Cuidarme? ¿Haciendo que mi esposo se separara de mí? ¿Recuerdas cuando dijiste que seguro había una buena razón para que llegara tarde? Ni siquiera lo había sospechado, pero después de eso comenzó a desconfiar, creyendo que era infiel, aunque nunca pasó. Gritó, acercando mi silla a su rostro. Desde ese momento, la duda creció. Ya nada fue suficiente, ni siquiera llegar temprano a casa bastaba. Recuerdo cómo su mirada de amor se transformó en desconfianza y resentimiento. Me jaló del cabello cuando intenté apartar la mirada. Solo solté un pequeño chillido de dolor. Hasta te atreviste a coquetearle. Me escupió en la cara. Él te puso un alto porque, aunque terminamos, todavía me respetaba. Era un buen hombre, ¿sabes? Me hablaba casi gritando, mientras yo apenas podía contener las lágrimas y la rabia. Nunca había vivido lo que era ser la hermana menor. Que todo lo suyo pasara a la menor no era lo normal. ¿Qué importaba si quería heredar algo antes
o incluso a su esposo. ¿Qué pasaba si quería vengarme un poco por recibir cosas usadas siempre? Pero respiré profundamente y dije, vamos, no era mi intención. Musité, desesperada. Solo quería cuidarte, no era buena para ti. Merecías algo mejor, hermana. Mi hermana, llena de furia, agarró un palo de piñata y empezó a romper las esferas navideñas y otros objetos de vidrio que había en el cuarto. Cada estallido me provocaba un escalofrío. Si no tenía cuidado, moriría ahí. Agradece que me desquite con los adornos, Murmuró. Esperaba poder hacerlo contigo, pero no podía dejarte ir tan fácil. La vi sacar algo de su bolsillo. Era mi celular. Lo desbloqueó con facilidad. ¿Cómo sabía mi contraseña? Buscó un momento entre mis archivos, hasta que me mostró una foto. Yo acostada en una cama con un chico, ambos en ropa ligera. No estábamos haciendo nada explícito, pero la imagen era suficientemente sugerente para malinterpretarla. ¿Qué pasaría si la subo y la pongo como estado y foto de perfil? Me preguntó con una sonrisa torcida. ¿Qué pensarán tus amiguitos? Él te puso un alto porque, aunque terminamos, todavía me respetaba. Era un buen hombre, ¿sabes? No, espera, ¿qué haces, desgraciada? Grité desesperada. Muchos de mis conocidos tenían interés en mí, pero siempre había puesto límites, aunque me aprovechaba de su atención y de algunos regalos. Esa imagen arruinaría mi reputación. Listo. Dijo satisfecha. Me dejaste al borde de la muerte emocional. Me encerraste en tu mundo de falsa bondad. Ahora, arruiné el tuyo. Se sentó en una caja y me miró con calma. ¿Crees que esto se compara a casi 15 años de tortura? ¿Tortura? Pensé con rabia. Yo solo la molestaba un poco. Exigía lo que era justo, nada más. Durante casi 2 horas fui torturada. Me dejaron sin comida, sin agua. Me dieron apenas un pedazo de pan mohoso. Me rompieron 2 dedos del pie con un mazo pequeño, mientras el eco de mis gritos se perdía en el cuarto. Luego me alimentaron a la fuerza hasta vomitar. Finalmente me soltaron de la silla solo para ponerme una cadena al cuello, atándome a una esquina lejana del almacén, junto a un cubo mugriento que serviría de baño. Mi anterior rincón, aunque sucio, había sido mucho mejor que esa prisión improvisada. Ahora mi cuerpo estaba lleno de moretones, heridas y sangre seca. Cuando Carmen se sintió satisfecha, se fue, dejándome arrinconada y adolorida en un rincón oscuro. Mis pensamientos divagaron en ese momento. Recordé mis actos pasados, el abuso de su confianza, mis mentiras, mis manipulaciones. ¿Realmente merecía esto? La culpa me invadió, pero pronto se transformó en resentimiento. Alguien me buscará. Me prometí con furia, y cuando lo hagan, esa maldita irá a la cárcel. Con ese pensamiento, cerré los ojos y me dejé caer en un sueño amargo. No sabía cuánto tiempo había quedado dormida, cuando un fuerte ruido de una puerta abriéndose me despertó. Por la poca luz que salía por la ventana, parecía que habían pasado varias horas, al punto de ser casi el día siguiente. Me puse a gritar por ayuda, pero en poco tiempo fui pateada mientras me ordenaban que me callara. Aquí nadie te va a escuchar. Además, ¿no te dije que no gritaras? Dijo mi hermana mientras se agachaba. Me entregó un plato con una pasta extraña, color café. Vamos, come. Probé un poco con desconfianza. No había comido en 4 días, pero al probarlo, lo escupí. Era comida para perro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo quieres que coma esto? Protesté, pero antes de seguir quejándome, me volvió a dar una cachetada. No tienes opción. Comes o mueres de hambre.
Me miró con una expresión fría. ¿Recuerdas en la preparatoria, cuando quisiste hacerme comer comida de perro por 2 semanas? Cambiaste mis alimentos porque prefería los míos, que por alguna razón sabían mejor. Sacaste el dinero de mi bolsa y me dejaste comida para perro en la mochila. Aparté el plato a un lado. Tenía hambre, pero no quería comer eso. Pensé que pronto se darían cuenta de que no estaba y me buscarían mis padres. Pero como si supiera lo que pensaba, ella respondió. Por si tenías dudas, nuestros papás creen que te fuiste de vacaciones conmigo por 1 semana. También hablé a tu trabajo para pedir tus días libres, así que no esperes salir rápido de aquí. Empecé a llorar desesperadamente y a gritar por ayuda, pero otra vez fui golpeada. Así fueron mis próximos días. Mi energía y vitalidad se fueron apagando poco a poco. Mi resistencia también. Pensaba que saldría muerta de aquí. Pasaron 5 días más cuando mi hermana llegó con unas llaves, un cambio de ropa limpio y un balde de agua con jabón. Ya es hora de regresar a casa. El brillo en mis ojos casi regresó por un momento, con un pequeño destello de alegría, hasta que prosiguió. Pero no podrás decir nada de lo que pasó aquí. Será nuestro secretito, ¿sí? Sentí un escalofrío, pero no discutí. Iría a la policía cuando regresara. Solo tenía que comportarme por ahora. Mi hermana sacó un teléfono que no reconocí y me mostró una lista de delitos. Fraude a pequeña escala, extorsión. Antes de todo esto, pagué a un investigador para recopilar todas las cosas malas que has hecho. Juntándolo todo, fácilmente podrías ir a la cárcel por 10 años, ¿sabes? Pero en medio de todo descubrí algo mucho más interesante. 25 de marzo de 2020. ¿No te suena esa fecha? Sentí un escalofrío. Claro que conocía esa fecha. Uno de los chicos que me seguían me había invitado a comer. Me compró varias cosas como todos los días, pero esta vez quería más. Intentó llevarme a un hotel. Me negué rotundamente. Ni siquiera me gustaba, pero siguió insistiendo. En el forcejeo, me empujó a un callejón oscuro e intentó obligarme a algo más. Con desesperación, agarré un ladrillo y lo golpeé en la cabeza. Murió en el acto. Me asusté mucho, así que llamé a mi supuesto novio de entonces y me ayudó a esconder el cuerpo. Veo que lo recuerdas. Dijo mi hermana, sonriendo de forma aterradora. Si te atreves a decir algo de lo que pasó en este tiempo, no me iré sola, ¿sabes? Me miró con una expresión tierna que me heló la sangre. Así que báñate, te esperaré afuera. Mis ojos volvieron a perder todo brillo. Como un robot, me limpié con el balde de agua y me cambié, esperando los horribles años que vendrían. Todo se volvió oscuro. Me di cuenta de que, otra vez, estaba en el bar de las almas. Estaba apretando mis manos tan fuertemente que mis uñas me habían hecho sangrar y mis lágrimas habían corrido el maquillaje, dejando mi rostro desfigurado. Había sido tan duro que no pude evitar sentir que me pesaba el pecho. Vi a mi amiga, la que estaba a mi lado con la máscara de lobo, sonriendo satisfecha. Entonces me di cuenta de algo. Ella parecía más llena que yo, como si ya hubiera terminado de devorar su presa. Ella había sido la hermana. Temblé al ver su sonrisa. Realmente tenía miedo. Esa ya no era la amiga que conocía. ¿Cuándo empezó a cambiar? Recordé que hacía 6 meses empezó a comportarse de manera más extraña, hasta que su plan de venganza se puso en marcha. ¿Habrá sido por este lugar? Cortó mis pensamientos al agacharse junto a mí. Me ayudó a levantarme abrazándome. Mientras me ayudaba a caminar, me susurró algo al oído. Supongo que ahora no se romperá nuestra amistad. Amigas por siempre.